Dímelo, mi gente. Espero que estén teniendo el mejor de los mejores días. Y bienvenidos a otro episodio aquí de Kenny Valen TV. Hoy tengo la verdadera entrevista. La he estado cabildeando por día hasta que por fin se me dio. Me iba a costar a dormir ahora mismo, pero se me dio la verdadera entrevista. Así que me puse los trapos sucios otra vez y estamos aquí para darle la verdadera entrevista a ustedes. Y antes de presentarle el verdadero artista, le quería dejar saber que este episodio ha sido traído a ustedes por Kenny Valen TV. No van a hacer las copias así, esos son copias, esos son great value. Les aconsejo y les agradecería que se suscriban, activen las notificaciones, esa campanita que te vayan, dale click para que activen las notificaciones y no se pierdan ninguno de estos maravillosos podcasts. ¿Me entiendes, brothercito? Y también estamos en Spotify como formato podcast en Kenny Valen TV. O sea, si tú estás haciendo una cirugía de corazón abierto y necesitas apoyo moral, ponte los headphoncitos, métete a Spotify y pones Kenny Valen TV y disfruta de estos maravillosos podcasts. Y dicho eso, oye, y se me olvidó decirle, tengo el email ahí por si ustedes nos quieren mandar alguna solicitud, algún consejo que necesite, alguna situación que estés pasando, vete a ese email, redacta todo lo que nos quieras decir y quizá el próximo podcast se tratará de usted si necesita un consejo. Dicho eso, sin nada de reámbulo, sin nada que ver, tenemos casa llena, pero güey, y quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Javier Omar. Dímelo. Ahí estamos, dímelo. Oye, ¿cómo está la vuelta? ¿Cómo está la vuelta por ahí? Me dijeron que Florida está Sí, inundando. ¿Cómo está todo eso por allá? un poquito, pero estamos bien. Estamos bien, me alegro. Oye, gracias por aceptar la maravillosa invitación que te di hace día. Ya por fin se nos dio. Quiero que la gente, todo el público que siga Kenny Valen TV, conozcan la historia de este artista, compositor, rapero. Lleva una vida entera en el campo de la música y ahora también está trabajando su formato de podcast allá mismo en Florida. Obviamente, Javier Omar, cuéntanos. ¿Quién es Javier Omar? ¿De dónde salió? ¿Y qué se está dedicando? Y ahí yo te choteé, pero explícale a la gente con tus detalles qué es lo que estás haciendo ahora. Javier Omar, mi nombre de pila, Juan Alicea, nacido en Lirio, criado en Valdoriotti, soy de Ponce, Puerto Rico, papi. Ponce, Duro. Ponce, lo demás parking. Oye, llevas mucho tiempo de fuera de Puerto Rico, porque tengo entendido que estás en Florida hace muchos años, ¿no? 14 años. No extraña la isla. Yo sé que tengo información que me dan que casi todos los años te pasas por allá metido, jangueando. Hace como 5 años no voy. ¿No? Ya, ¿qué es lo más que Sí. extraña? ¿Qué es lo más que extraña? La comida. La comida, Eso es lo que la yo, comida. yo no sé qué tienen los puertorriqueños, que la comida, me incluyo yo también, que la comida, chacho, uno va para allá y te quieres comer hasta la tieja que te encuentra por ahí que sabe buena también. Oye, Javier, Sí, pero por lo menos yo tengo un escudo aquí que voy a Orlando y me paro en la guaguita. esa guaguita ahí, tienes para vacilar también allá al frente con los cajitos y todo eso. ¿Cómo se llama? El Old Town Kissimmee por allá, Sí, está duro ahí con los trucks. sí. Oye, Javier, tengo entendido que llevas muchos años en la música. ¿Cuándo fue que empezaste en la música? ¿Qué fue lo que te motivó? Y también tengo entendido que antes de ser Javier Omar, fuiste Yadiel. ¿Nos puedes contar brevemente esa historia con los detalles que puedas? ¿Qué te acuerdas? Yo empecé en el 2000, fue que me entró la fiebre, pero yo escribía comedia. Cogía las canciones de Daddy Yankee, de Don Omar, lo que sea, y le escribía una comedia. Duro. Hasta que un día me dio con escribir una canción en serio y se la enseñó un pana. El pana me dijo, mira, está buena la canción, vamos a meterle. Y con él pues nació un dúo. Empezamos en el 2000. Empezamos en el 2000. Desde el Sobre 2000. Yadiel, que el cambio sobre Yadiel hacia Javier Omar, es que yo empiezo con el nombre de Yadiel. Ok. Entonces hago 9 o 10 temas en el estudio Duro. y sale Yadiel el Incomparable. Cuando Ajá. sale Yadiel el Incomparable, todo el mundo me rompe a llamar. Mira, ya saliste para la calle, el tema salió. Mentira, era Yadiel el Incomparable. Ey. Ahí me puso entre la espada y la pared porque me quedé sin nombre. Todos los temas míos tenían el nombre de Yadiel. Ajá. Y vino un panita a mí y me dijo, mira, como tú eres fanático de Don Omar y Yadiel está con Javier, pues mira, ponte a Javier Omar y arranca con eso. Y ahí arrancamos.
Ya, duro, duro. Ojo, tengo entendido también que no soy súper 100% conocedor del género, pero para ese tiempo pues no había suficiente artista y estábamos en ese momento donde si tú te llamabas culo y culo se escuchaba cabrón, pues habían como 7 culos de artistas por ahí, ¿sí o no? Entonces la competencia entre Sí. nombres, canciones, letras, como al ser el círculo de la música muy pequeño y tanta gente queriéndose meter, creo que la primera espina que le metieron es buscar lo que la gente, lo que llamara la atención siempre, ¿no? Lo que llamara la atención, si tú Ajá, vienes a el Flex, para ese tiempo me necesitan el nombre Flex, ajá. ¿tú me entiendes? No, pues si ahora en el 2022 tenemos los verdaderos nombres jangueando por ahí. ¿Cómo es que se llama el panita ese de Perú? Faraón Loncheide. Ya tenemos a No, un Faraón, chiste, papi, ¿verdad? aunque el nombre de Faraón da miedo a veces también, Faraón, el jefe. Oye, fuera de Lo eso, que da miedo. tengo entendido, ya nos contaste sobre tus inicios. Tengo entendido también que empezaste grabando en cassette, ¿no? Estuviste grabando una larga historia de tu carrera. Al principio fue en cassette. Sí, mano. Eso fue cuando empecé con el compañero mío, Mario Lee. Saludito a Mario Lee. Este, nosotros cogíamos un cassette en blanco y lo llenábamos por los dos lados. Duro. No, pues sí, era Tanta fiebre que teníamos por los dos lados y ya, no, eso era la radio frente a la cocina del mini componente y ¡fum! y arrancaba. A grabar todo lo que da ahí. No, pues eso es todo. Y creo que esas fueron creo que cuando uno empieza cualquier cosa, ahora ya mismo nos va a contar sobre tus podcasts. Creo que es la parte más entretenida, es el comienzo en la música, que estás gozándote todo eso, porque ya cuando estás dando otro paso de entrar, tratar de entrar al género, porque ya tengo entendido también que grabaste con Gastas, ¿no? Fue uno de los artistas que colaboró contigo en tus inicios. Ya la cosa se pone un poquito más intrigante porque ya estás entrando en una faceta donde todo el mundo te va a meter el pie, todo el mundo va a querer que tú te caigas y te vaya peor en la música. Para ti tú le metes cabrón, pero para el gesto del género eres tremenda cáscara. ¿Cómo pasaste En ese proceso? esto, en esto de la música todo es bien bonito hasta que tú entras al género. Mientras Ajá. tú no estés dentro del género, todo es bien bonito, tú tienes ese feeling de escribir y grabar y sacar las canciones por ahí, pero ya cuando entras al género y ves la insectería que hay dentro, Es bien y ahí se hard. te quita todo. Oye, ¿cómo tú compararías tu inicio de la música? No en ti, en ti como artista, en las producciones, en el movimiento del género al 2022. O sea, ¿es más fácil pegarte en el 2000 o es más fácil pegarte ahora en el 2022? Obvio, en el 2022, porque si en el 2000 nosotros hubiéramos tenido todas estas plataformas, nosotros ya fuéramos estrellas, élite. Sí. No, y también es que Pero en el en el 2000, 2000 había que josear, porque en el 2000 yo me acuerdo, yo me metí a caja de semi, y cuántas oportunidades no le pedimos a semi. ay, con cojones, me imagino. No, yo lo digo porque pues, en este caso, pues yo puedo diferenciar un poquito porque en el 2022, pues en parte sí, porque hay un tro de cáscaras metido en el género ahora mismo. Pero todo el mundo quiere ser artista, todo el mundo quiere parecerse a fulano, todo el mundo quiere ser todo el mundo quiere ser lo otro. Lo que a veces la gente, incluso que siento que ha entrado una faceta en el género donde mientras más funny, mientras más chistosa sea tu rima, que ya no se trata de tu lírica, solamente de mientras, literalmente, he visto artistas que mientras más ridículos hacen, más famosos se hacen más rápido. Siento que está dando un cambio diferente en el género. ¿Qué tú crees de eso? Mira, lo que yo te puedo decir es que si tú quieres pegar, es que el género no es como antes, que si tú le metías de verdad, tú le metías y ya ibas por una producción. Ajá. Ahora, el artista que empezaba antes, así, joseando, que empezó desde cero, que no tenía dinero, te pide dinero a ti para que tú empieces. Mira cómo es la Ajá. vuelta. No, sí, está duro y tengo... Y no te piden, y no te piden 1000, 2000, no, no, se te trepan a $50,000 para allá arriba.
Es un cambio increíble. Tengo entendido también que tú, obviamente, hasta el sol de hoy todavía sigues tirándote tu rima, tienes tus temas, te has apartado un poquito de la música, pero no quiere decir que Javier no dejó de existir, porque tengo entendido que también has vendido pares de canciones tuyas, ¿sí o no? Has vendido Sí, temas tuyos, has hecho un par de negocios con tu propia música, ¿no? sí, he hecho un par de negocios, le he escrito a un par de gente por ahí Que es lo y que... tengo mis temas guardados ahí. Lo Ajá, que pasa es que esto es una pausa porque uno tiene que buscar cómo entrar. ajá. ¿No? Y Una cosa te va a llevar a la otra. y yo sigo diciendo que pues ya, para todo tiene su tiempo. No le puedes bajar dos, todo el mundo sabe que tiene talento. Los que estén viendo a Biel ahora mismo, y te parece que es un nuevo artista, te invito a que vayas al canal de YouTube de Abiel Omar y escucha los temas que están bastante duros. Tiene el verdadero talento. Siempre he estado aquí. Lo que pasa es que cuando entras al ojo público, todo el mundo dice, obviamente todo el mundo le mete el ojo al que está haciendo números. El que está haciendo números es el que tú, nosotros somos una mierda. Entonces, pues, Sí, si yo fuera usted, dejaría los números aparte y vayan a escuchar el talento. A veces es bueno mirar el talento, porque si estamos hablando de números, hay una lista entera que podemos hablar, pero no me quiero meter en controversia y no me voy a meter en eso. Así que vamos a regresar a la vida de Javier. Según el 2000, del 2000 al 2025, hiciste ya tus primeros temas con el compañero tuyo, me dijiste, ¿no? sí, Eh, del 2000 hasta el 2008, que fue el ok. nacimiento de mi hija y ese fue mi primer apartado de la música. No puedes entrar en detalle lo más que puedas comentarle a la gente. O sea, que la gente está pendiente de estas cosas. Le pudieras contar qué fue, qué obstáculo, por qué decidiste apartarte de la música en ese momento. Era en el 2006, nosotros ya estábamos casi filmados. Duro. Una compañía fantasma, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo nada de eso. Pero en el 2006 ya estábamos filmados, ya nos estaban llevando para sitios a cantar. Y en el 2008, mi esposa sale embarazada, alto riesgo el embarazo. eh. Y en ese mismo año nace La Nena Pide Lento, un tema de reggaetón nosotros usamos la pista de J. King y Massiman y la mezclaron con esa canción. Y esa canción la agarró DJ Reinaldo, en paz descanse. Duro. Y DJ Reinaldo nos puso a sonar en todas las discotecas de Ponce. Y ya el nombre de David Omar ya se estaba dando a conocer. Pero nace mi hija y mi hija tiene problemas en los pulmones. Mi hija nace bien prematura. No me la aseguraban en Puerto Rico porque no tenían los materiales para ver con ella. Y sale la oportunidad de venirme para la Florida, porque el doctor me dice, mira, yo siendo tú la saco de aquí, porque aquí se te va a morir. Ujú. Obviamente, yo decidí irme por el lado de mi hija, porque es mi hija. La música podía esperar, Siempre. la música podía esperar. Entonces tomé esa decisión. Fue dura porque ya lo conocíamos, ya conocíamos a Ismael de Grupo El Garete, ya Ajá. jangueábamos con Gueto y Gastan en el pueblo, ya, ¿entiendes? Ya la gente nos tenía los encima, pero no podía. Nah, pero gracias a eso se te abrieron otros caminos. Tu hija puedes garantizarle a la gente, le puedes decir que ahora mismo está al 100%, todo está al 100 ahora ella, ¿verdad? Sí, todo está bien, Eso es gracias a lo, Dios. eso es lo más importante. La gente sabe que la familia es más importante y eso para que escuchen que no todo es color de rosa, todo el mundo tiene problemas y estamos hablando de un artista que desde el 2000 está tratando de echar para adelante y gracias pues a obstáculos tuvo que apartarse un poquito de sus sueños, pero a pesar de esos obstáculos siempre tuvo la oportunidad de regresar porque también me dieron, tengo entendido aquí en las notas, que estuviste en las discotecas más famosas en Miami, como Mango, allá Space, en la calle principales de South Beach. ¿Estuviste haciendo tus shows allá, sí o no? Sí, pero ahí volvemos, es lo que te digo, que cuando todo es bonito hasta que tú conoces la gente del medio. Ajá, siempre cuando das el primer Sí, paso. porque cuando conocí a ese hombre que me llevó a todos esos sitios a cantar, me Ajá. pintó Villas y Castilla y me alumbró los ojos rápido, me dijo, mira, hoy
te voy a llevar a una discoteca a cantar, y me llevó a 3 corridas esa misma noche. Ya. Yo dije, pues coño, la cosa va seria. Pero después, tú sabes, empezó con los cuentos chinos de esos que te meten, que firma aquí, firma allá. Yo no quise firmar y se rompió la amistad. Ya, pero ya, lo bueno es que gracias a todo eso has podido mantenerte y ahora mismo te encuentras sin restricciones ninguna, o sea, no estás bajo ningún contrato, no estás abajo tus propios recursos, que es lo más, que a veces beneficia, ¿sí o no? Sí, sí, es lo mejor estar independiente. Ay, ya. Eso es lo mejor del mundo. No deberle a nadie y hacer lo que tú quieras, sacarlo el día que tú quieras, sin pagar, ¿sabes? Sin tener que estar pensando, le tengo que pagar a este, le tengo que pagar al otro. No, papi, eso es tuyo. Oye, y ya que ya conocemos que ya te has trepado en varias discotecas y todo, ¿hay algún backstreet en uno de esos clubs que tú querías contarnos, que nos quisieras contar para cambiar un poquito el ánimo y ponerle a toda la gente en felicidad? Porque recuerden que en este programa no se puede estar triste. ¿Te acuerdas? No puedes contar un backstreet que te haya pasado bien brutal, que tú digas, diablo, ¿por qué mierda? Me han pasado 2 Bastri. Cuéntalo. Me pasó que el DJ me estaba presentando, bam, bam. Y cuando está hablando, yo lo estoy mirando porque está diciendo cosas raras que yo nunca he hecho. Y viene y dice, no, este artista le ha abierto concierto a Daddy Yankee, a Don Omar. Y yo, coño, ¿cómo así? ¿Me entiendes? Ajá. Y cuando la gente me vio, tú me entiendes, no, tú me entiendes, me sentía avergonzado. Y otra fue, el bastrí más cabrón que he pasado en una tarima, Ajá. es que subiendo las escaleras me tropecé, mano. Y te llegaste a Y la caer, tocaste el rodilla, suelo. me di en la rodilla con la escalera y todo el mundo me vio. Ah, Todo el mundo me ya. vio. Pero Nah. suerte que eso no, que yo sepa, eso no está grabado. Eso, por lo menos, sabrá si son uno de esos videos que tienen como 2 millones de views allá en YouTube, pero como uno no los ve todavía, Ahora o sea, Dios, aparece a ver por si allá. estoy pegado. Así que si tú ves a un rapero cayéndose de la tarima, etiquétamelo en Kenny Valent TV a ver si es Javier lo malo, míralo, ahí lo estás viendo. Espero que A sea ver él si y me estoy lo viral y mande. no lo sé. Oye, ahí ya conoces un poquito más de la historia. ¿Tienes temas nuevos, nos dijiste? ¿Vas a zumbar ya mismo esos temas o todavía los tienes en pending? Tengo como 8 temas, pero no sé todavía cuándo los voy a, no le tengo fecha. Déjalos ahí, que eso, para todo hay su tiempo, lo acabaste de decir ahorita. Y obviamente nos enteramos que acababa, hermano, no nos enteramos, hablamos fuera de la cámara. Y me contaste de el proyecto nuevo que estás haciendo, que por eso una de las razones más importantes que estás aquí conmigo es sobre el proyecto tuyo de los podcasts. Háblale a la gente dónde salió tu idea de vamos a hacer los podcasts, de qué se va a tratar tu podcast, qué es lo que les vas a brindar a la gente, por qué la gente se tiene que suscribir a ti. Cuéntanos de todo un poco, tu punto de vista. Mira, el podcast que yo estoy haciendo es inspirado ¿los puedo mencionar? ¿Puedo Sí, mencionar aquí? menciona todito a todo el mundo. Es inspirado en Chente, Duro. Chente y Drach, y El Despelote, de por la mañana, de Rocky de Kila Bulbo. Duro. Cuando me entra la idea de esto de hacer podcast, yo digo, coño, quiero hacerle una mezcla de Chente y El Despelote y entrar en conversaciones serias, pero a la vez joder con la gente. Un poco de humor. Tú sabes, que la gente se ríe, reaccionar a canciones. Eso sí, el concepto que tengo de las canciones son canciones viejas, old school. Eso es flashback para allá atrás. Duro. O sea, no voy a reaccionar, para que lo sepan, a ninguna canción de gente nueva, al menos que no sea tiradera. Duro. Pero nada, así nació el proyecto, inspirado en Chente y en El Despelote. Y el podcast va a haber de todo un poco. No me voy a concentrar en el género urbano nada más. Vamos a hablar de Héctor Lavoe un día. Mañana hablamos de Tempo. El otro día hablamos de Luis Fonsi. Duro. ¿Entiendes? Duro. ¿Y te Bastante concepto. planeas tener la entrevista por allá? Sí. Okay. Sí, tengo entrevista, pero... Ya mismo. Pero imagínate. ya mismo. Eso.
Está debajo de la manga todavía. No, eso con calmita. ¿Te acuerdas que hablábamos? El problema de esto es lo que estamos, el problema de meterte a esto es la vuelta de que estás hablando con tu amiga, tu mejor amiga que se llama la cámara. Y a través de ella, pues te estás comunicando al mundo entero. Eso creo que es los Sí. peores obstáculos que has pasado. Pero te dije, cuando empezaste en lo tuyo, te dije, mira, cómprate esto, cómprate la vuelta, cómprate esto. Ya lo tienes, ya le estás metiendo duro. Y eso es lo que importa, que eso, pasaste esos obstáculos. Y ¡pum! Y ya estás en la vuelta. ¿Cómo es que se llama el canal tuyo? Mira, a los Right True TV. ¿De A los Right dónde? True TV porque vamos a tirar la real. Sin Vamos pelo a en la hablar todo lengua. lo que es, Sin sin tapujos. disfraces. Ahí vamos a hablar real, olvídate, aquí no va a haber feca. El día que haga el podcast sobre tiraera, tú me tienes que decir, mira, este ganó, el otro. No me puedes estar diciendo, que si los dos, que no puedes venir con ese rodeo. Tienes que ir a uno o al otro. Quién sabe. Y Y ya cuando, está. cuando vienes a ver en esos mismos podcasts, vienes y traes dos talentitos nuevos, una competencia de freestyle ahí, quién sabe. Hay que apoyar a Eso, ver esa pues, es un gente. concepto bueno, papi, eso hay que hacerlo. Pues, si tú me acabaste de decir que no va a reaccionar a talentos nuevos, al menos que sea tiradera, pero sería cool que traigas un talentito de eso con otro talentito y te pongas ahí en una batalla donde si tú eras los right true, como dice el canal, pues tú vas a decir sin pelo en la lengua, ¿sí o no? Es un buen consejo ahí Sí, para que lo tenga ahí. está buena la idea, pero no digan Eh, mucho que se copian. no, 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 no. La mangan. También ya tiraste tu primer podcast en tu canal hablando de la NBA, ¿sí o no? Sí, hablando del Duro, NBA, duro. reaccionando a la serie de Boston y Warriors. Duro, duro, duro. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste en tu canal expresándote? Y de eso, porque ya te lo había dicho, ya tú ves mi vuelta, yo llevo ya casi un mes metido en esto, ya para mí ya. Este es el tercer episodio que grabo hoy, ya estamos metiéndolo yo y Valentina. Eh, ¿Cómo te sentiste en tu primer episodio? Porque para mí mi episodio sigue siendo el más trilly, pero me sentí contento porque tenía globitos de colores. No, yo me sentí bien, Duro. ¿sabes? Cuando eso fue, yo lo dije en el intro del video, o sea, estoy contento porque se me dio esto de hacer los podcasts, pero yo no sé si a ti te pasa, que yo me pongo más nervioso hablando con la cámara solo que hablando ahora contigo. Oh, ya, uno solo ahí. Yo tengo un programa aquí mismo en mi canal que se llama El Chismoteo. Yo hablo un par de cosas que están pasando en el mundo y doy mi punto de vista. Y ese es el episodio más difícil que yo hago porque estoy solo en casa con mi amiguita a la cámara y mi gente que me sigue. Pero sí, ya, me estoy Sí. acostumbrando. Tengo otro episodio que va a salir muy interesante en estos días. Pero es ¿Cuántos, lo más. cuántos, cuántos borrones hace Bueno, pues. al video? Pues la verdad, mi gente, yo no los voy a mentir. Esta es la toma número 7 de la entrevista con mi amiguito aquí hasta bien o mal. Pero fueron problemas que todavía se están adaptando. A mí, acuérdate que dentro de mi set solamente soy yo y mi pareja. Somos los mismos que editamos, somos los encargados de luces, somos encargados de la producción. Así que todos estamos aprendiendo. Así que Mucho poco a trabajo. poco. Sí, La gente demasiado. puede ver y decir, eso es fácil, pero no es fácil. Y de No es fácil. consejo, te lo dije detrás de las cámaras y te lo voy a decir aquí al frente porque si te quita, pues mi público te va a ir a los comentarios y te van a destruir. No te vayas a quitar porque este es el comienzo, tú estás empezando y tú no sabes lo que es llevar la pena un mes. Y cuando tengas un mes, todos los días tú vas a pensar en cuitearte. Pero, toma Tú sabes esas que malas fallas como un reto, porque a mí, ok, cuando yo empecé en esta vuelta a los podcasts, siempre tuve esa gente como que deja de estar haciendo ridículo, ¿porque estás haciendo eso? Pero ahora ya no se trata de eso, tengo un ujú, público que amo con cojones, que me está apoyando. Ahora, el problema mío es con la maldita producción mía, he perdido podcast, he hecho podcast bien hijas de puta, que ustedes no lo van a poder ver porque se me han perdido por culpa de mi círculo de equipo que tengo aquí, que todavía no la estoy, herramienta. que todavía no estoy adaptado, pero es parte de ellos, soy un nuevo, ¿entiendes? Pero no te me vaya a quitar, sigue metiéndole mano por ahí, espero aparecer allá en tu canal cuando pueda, me tiras para allá, que yo voy para allá y digo que los Warriors van a ganar en 3 juegos más. Estos últimos 4 yo creo que los ganan ellos. O se va 4-4-2, yo digo. Ya, vete. Pues mira, esté pendiente domingo por la tardecita para hacer antes del juego, eh,
como te digo, a ver quién va a ganar, a ver quién la apunta, quién no. Yo voy a los Warriors. Ya yo creo que yo he hecho 2 podcasts. Creo que mi primer video de chismoteo, yo estuve vestido de Warrior de los pies a la cabeza. Y hablé, mi primera noticia fue de la final de los Warriors. La segunda me puse mi primera camisa porque tú sabes que yo soy un vendido, by the way. Tú sabes que yo soy el verdadero vendido en la NBA, ¿sí o no? Porque yo soy fanático de Kevin Durant 100%, y se lo dije a medio mundo aquí. Y pues yo tomé mi humilde decisión de ponerme mi camisa de los Warriors, pero con Kevin Durant atrás y el numerito atrás para que vean que yo soy de Kevin Durant, pero estoy medio vendido a Golden State, ¿entiendes? Eso es lo que no entiende la gente, que uno tiene que tener su baloncelista aparte. Sí, Yo voy a sí. los Warriors, pero mi jugador es LeBron James. Sí, sí. Nada, y ya para volver al tema de los podcasts, y algo muy interesante que diste al principio, que quiero recalcar ahora, es sobre cuando estabas hablando del género, que cuando te metes en el género es donde empieza la verdadera vuelta. Tú tienes que entender que si te vas a meter a esto de los podcasts, cuando te metas al círculo podcastero vas a tener la verdadera vuelta, va a ser la misma mierda. Viene siendo la misma Sí, mierda es porque así. aquí yo no me comento porque mantengo la línea súper feliz, pero fuera de las cámaras ustedes no saben ni van a saber porque mi concepto es hacer feliz a todo el mundo y ayudar a todos los que yo pueda Pero, ayudar, pero nadie sabe lo que está allá atrás y allá atrás hay un peligro allá atrás, que por eso es que yo odio mirar para allá atrás, ¿me entiendes? pero tú sabes que en mi parte se han abierto más puertas. Yo tratando de decirle a los que yo quiero entrevistar, mira, esto va a ser una entrevista, podcast, esto, lo otro. Se me ha abierto más puertas haciendo eso que testeándole, decirle, mira, vamos a hacer un tema, qué sé yo qué. ¿Tú me entiendes? Claro que sí, no, eso Que es es lo que que yo te dije, es lo que yo te dije al principio. Una cosa te va a llevar a la otra. sí, no, pues ojalá que te siga así, que sigas metiéndole mano a lo que le tengas que meter mano. Lo único que te aconsejo, vuelvo y te lo digo, no te quites, porque las malas mañas, los malos ratos, especialmente en tú mismo aquí en la casa, tú mismo en tu set, tú mismo donde tú estés, siempre va a haber algo que tú vas a decir, me cago en la madre del diablo, ya no quiero seguir esto. Pero Sí, es tú la verdad, olvídate de eso la verdad. y si tienes un buen equipo de trabajo, te va a ayudar mucho. Mi equipo de trabajo es el mejor equipo de trabajo del mundo, que se trata de mí y Por de eso mi yo, mira, pareja. eso me ha pasado. Yo me siento aquí y digo, para el carajo, ya no voy a hacer más esto. Y me voy para arriba y vuelvo y bajo y prendo la computadora otra vez. Sí, no, pero es que la gente ve la parte feliz aquí, los videitos. Yo hice un video bien positivo ahorita, creo que fue positivo. Creo, pero para mí yo dije lo que tengo que decir porque yo saco lo que me saque las bolas. Pero hice uno bien de esto, pero nadie sabe lo que está detrás. Nadie sabe el proceso de edición, nadie sabe el proceso de No, voz, el estrés. proceso de luces, el proceso de nada. Y además de eso, aviéntale encima tu trabajo de normal, porque yo se los digo a ustedes, mi gente, mi comunidad sabe que yo me dedico a esto para ustedes, pero también trabajo, tengo mi trabajo normal, como toda persona. Y también aviéntale a la familia, porque tengo al nene y tengo que mantenerle, Ujú. y aviéntale el perrito también, que jode también, ese es un cojón, ¿entiendes? Hay que avientarle muchas cosas que la gente no tiene que saber, pero como yo y mi gente somos fuego. Pero ya, no te desanimes, no dejes que nada ni nadie te desanime. Yo entiendo que llevas también mucho tiempo con tu pareja. Háblanos un poco de la historia con tu pareja, que tengo entendido que llevan como 10 décadas juntos, creo que se conocen como desde high school. 16 años. No, 16. yo saliendo de high school. Yo saliendo de high school a los Ey. 16 años, Porque tú estás joven todavía. ¿Cuántos años que tú tienes? 33. Estás en los 30, o sea, que tú compartiste con tu pareja tu adolescencia y para mí adolescencia es todo el registro de los 20 y ahora está empezando tu otra adolescencia que es el de los 30 y la has disfrutado con ella. Cuéntale a la gente cómo te sientes. El concepto de mi canal trata mucho de pareja. Obviamente que la mayoría de los podcasts lo hago con mi pareja. Cuéntale y háblale a la gente, dale un consejo a estas personas, a estos jovencitos que les cuesta tanto trabajo llevar una relación a largo plazo. Háblales un poquito de tu relación y qué obstáculos pasaron y cómo ustedes lograron vencer y qué les aconseja a estos huelebichos que están ahí jodiendo. A mi consistencia. Tiene que tener mucha consistencia, mucha.
mucha paciencia, todo es color de rosa. A lo primero sí, a lo primero todo es, uf, todo a gozar, toda gozadera, pero después viene pagar los biles, pagar la casa, viene la compra, la comida y todos esos estrés. Pero si tú amas a la persona con quien tú estás y siempre los dos tienen un diálogo Ajá. y mira, lo que yo le aconsejo a las parejas jovencitas, no peleen, no se ofendan, no se digan malas palabras, Ujú. no se agredan, porque yo nunca lo he hecho con ella. Las peleas de nosotros, ¿sabe cuáles son? Ella en un cuarto y yo en otro. Esas son las peleas de nosotros. Ajá. Y ya, sin Oye, hablarnos. Puede pasar 5 días. No nos hablamos. Ahora todo bien, normal. tranquilo. El sexto día nos vamos a hablar. Ajá. Y ya se acabó la pelea. Pero a la vez que tú entras, un ejemplo que tú pelees y digas, canto pendeja, ya, Ya ya, se ya jodió. está jodido ya. Falta Ya de se jodió la respeto. relación. Eso es consistencia, ¿Entiendes? mucha Pues comunicación, ¿no? mucha comunicación, consistencia y confianza, papi. Mucha Y siento que confianza. también el tratar de llevar tu relación amistosamente. No, a mí, tú puedes querer a tu pareja como que es tu novia, tu mujer, tu esposa, lo que tú quieras llamarla, pero mantener el sistema de amistad como en el principio también ayuda, ¿sí o no? Tener esa pareja Seguro. que tú digas, esa es pana mía. Si tú ves los post cambiados con Valentina, cómo nos hablamos, nos desahogamos aquí, llevar la línea de amistad creo que también ayuda bastante, ¿no? Mira, y para más decirte, y cuando ya vea esto, puede ser que me da un cantazo, un leve cantazo. Pero para más decirte, la confianza entre ella y yo está tan grande que yo he ido hasta Street Club con ella. Ah, pues chacho, pues tú sabes que todavía yo no he ido, pero no es por culpa de Valentina, sino que no se nos ha dado la oportunidad. Hicimos un viaje, tratamos, pero el triclo estaba cejado. Yo Y es dije, chévere, es una y es señal. chévere, papá. No, pero No, eso es lo mejor que hay. Esa es la yo, mejor experiencia que tú vas a so, pasar. si tú has ido por un strip club, ¿verdad? Tú me puedes confirmar esto a mí. Dicen que cuando tú entras con tu pareja para los strip clubs, ¿verdad? Las mujeres, las strippers, le van a tirar más a tu mujer porque no quieren problema contigo. Eso es verdad, eso es un ¿verdad que sí? Es así, Y sí. después tú sabes que tu mujer no Mira, es fea, pues entonces tú dices, espérate, mi gente. cuando yo fui para el primero, que fue en Ponce, con ella, allá no se nos pegó nadie. Ajá. Pero en Carolina del Sur fuimos a uno. Y ahí era un redondel y una escalerita para que la muchacha subiera a bailar en el tubo. Y nosotros nos paramos en la escalera. Y ella no me bailó a mí, ella le bailó A ahí. ella. No, ya, eso he Ahí. escuchado, eso he escuchado. Vamos a ver si se me da a Pero mí. eso está cabrón. Vele eso está cabrón. Ah, pues, Olvídate que se la perre. eso es parte de tener la amistad. Yo la tengo con Valentina. A mí no me molestaría que venga fulana porque nosotros estamos en un lugar donde te van a bailar, ¿no? Eso es el common sense. Yo diría Obvio. como que si tú vas a poner triclo donde te van a bailar en casa y en pelota, no pienses que le van a ofrecer pelotitas o dulcecitos a tu pareja, ¿me entiendes? Le van a hacer lo mismo que te harían a ti. Pero ojalá que se nos dé volviendo al tema de relaciones, vamos a hacerte un par de preguntas rapidito de relaciones. Cuando estás en una pelea, bien cabrona, yo tengo un problema con Valentina, que si yo peleo con Valentina, yo digo, yo creo que saco el orgullo y digo, yo no le voy a hablar en mi mente, yo hablando solo, porque no puedo hablar así, porque si no me entran a palo, ¿entiendes? Yo digo, yo no le voy a hablar, fuck that. Y me quedo callado. Y si yo no termino hablándole, me voy a morir de viejo porque ella no me va a hablar. Entonces siempre resulto yo hablándole. En una pelea normal, sencilla, ustedes. Aunque ella o tú tengas la culpa, ¿quién es el verdadero que va primero a hablar? Yo. Es verdad, siempre. Mira, ¿Qué problema? yo me voy para abajo. Yo me voy para abajo y digo, si no me quieren hablar, que no me hablen. Ahí es ella. Y ya pasan las 2 horas y voy, mira, ¿quieres comer algo? Y ya ve, ¿Qué porque es vas a que comer? si no, te vas a morir de viejo porque tienes un problema que las mujeres tienen ese flow de que si tú no me hablas, no te hablo, ¿sí o no? No, eso es un poder que ellas tienen. Oye, entonces, no tienes que entrar en detalle porque yo no quiero que nos entren a palo. El lugar más loco que lo hayan hecho. O el más loco que tú digas, diablo, que la gente diga, ya están a lo loco. Ya conocí gente en la playa, conocí gente en la piscina y tengo un huele bicho que quizás está viendo esto que lo hizo en mi cajo. ¿Qué es el más loco? Me va a matar. Sí, si yo contesto esto. Una cosa, no entramos en detalle, el lugar y ya, se acaba.
Un ascensor. Ah, ya sé, se acabó. Ya tengo una lista más para hacerlo. Vamos a ver si a mí se me da. Aunque eso está cabrón. Un ascensor, papi, porque eso es una adrenalina que tú Chacho, estás que esperando que se abra esa puerta en cada papi. piso. Está duro, duro. Oye, vamos a empezar a cejar la entrevista aquí. Dile a las redes sociales a todo el mundo. Me dio un No, fucking espérate, placer. antes de acabar, Dímelo. ese ascensor, cuando yo hice eso, no me percaté. Yo lo vi ahora, que fui los otros días, y tiene cámara. Y tiene cámara. Y fue los otros días. Así que la vuelta fue los otros días por ahí cerquita. No fue los otros días, fue cuando yo vivía en esa área. Yo Pero también diría otros lo días mismo, fui, mi gente. Tranquilo. imagínate. Así que si nos vieron, pues ya estoy viral por eso o porque me tenían. Eso se está vendiendo. Ahora vienen estos enfermos a buscarlo en Pornhub a ver si aparecen en sexo elevatorio. Oye, mi gente, gracias por tenerte, por aceptar la invitación. Me dio gusto tenerte aquí en el podcast. Espero que te haya gustado la entrevista. Dile a la gente tus redes sociales, tu podcast y que se suscriban ahí de una. Mira, en todas las redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram y YouTube, a los Raitrus TV, así mismo me consiguen. Ah, ¿le están metiendo a los TikTok? Sí, no, hice la página hoy. Duro, Hice la duro. Voy a página estar hoy, chequeando. Yo no le meto a los TikTok, pero me gusta verla ahí. So voy a estar chequeando a tu vuelta ahí por allá. pero solo voy a poner short de clip ahí nada más. Ah, los short clips de allá, de Para que la una, gente- de una. So ya saben, en Sí, para que TikTok la gente vaya. van a ver los clips de lo que esté pasando en los podcasts, las vueltas, las entrevistas. No se olvide suscribirse en el canal de a los Raytru o Raytru TV. A los Raitrus TV A- con W. A la los Raytru Raitrus. TV con W y lo pueden encontrar en cualquier página por ahí como a los Raytru TV. Y mis redes sociales obviamente son Kenny el Inconforme en todos lados, pero me paso en Kenny Valen TV, así que vayan a janguear conmigo allá en Kenny Valen TV. Espero que les guste esta entrevista. No se olviden darle like, compartirlo, comentar. ¿A quién entrevistamos? Pongan ahí. Si tú quieres que yo te entreviste a ti, no sé, quizás tirarle el email. Aquí está, cuéntanos tu historia y nosotros le vamos a aconsejar y quizás el próximo podcast se trate de usted, ¿me entiendes? Oye, Javier, gracias por tenerte aquí. Por haber estado aquí con nosotros. Le agradeceríamos. Valentina no está, pero ella está aquí en las cámaras, atrás de las cámaras viéndote eso. Ella también está agradecida que estés aquí. Nos dio mucho gusto y espero estar pronto por tu canal por allá. Seguro. Pues dale, despídete a la gente. Oye, un aplauso ahí para Javier antes de que se vaya el pana. Un aplauso, nos fuimos. Oye, Corillo, Mismo, papi. nos Saludos. fuimos.